Este podcast está diseñado para entretener e informar. No fue creado para impartir consejo terapéutico o psicológico de ningún tipo. Siempre consulte con su profesional de la salud mental ante cualquier duda sobre estos temas. Estamos al aire en un nuevo episodio de La Ratica de Skinner. Sé que es un momento familiar, está usted con su abuelo, con su abuela, diciendo, ma, pa, tito, tita, ya empezó un episodio más de La Ratica de Skinner. Claro, porque este es un podcast familiar para toda la familia. San José, Costa Rica, en los estudios de Caramba, les saluda su amigo del barrio, su amigo del alma, Susurro, con otro amigo del alma, Antonio Chamo. Fuerte el aplauso, por favor. Muchas gracias, Susurro. Espero que estés bien. Les agradecemos a todos los oyentes por meternos en sus corazoncitos una vez más y que escuchen este nuevo episodio de La Ratica de Skinner, su podcast preferido de divulgación científica de corte psicológico. Y quisiera presentar a nuestro querido amigo y colaborador Federico Lang en también controles. También muy bonito. ¿Cómo me les va, muchachos? Fede, ¿en qué andas? Es la pregunta. La gente nos dice, ¿en qué anda Fede cada semana? O sea, ¿dónde la anda pulseando? Sí, esta semana decidí incursionar en el negocio de los postres exóticos de corta duración. Corta duración. ¿Corta duración? Suave. ¿A qué significa eso? Sí, me hice copero. Bueno, copero, para el que no sabe, es que hacen un granizado de hielo raspado, ¿sí? Son raspados. Con sirope. Con sirope y leche. Y aquí le llamamos leche pinito. Qué rico, leche pinito y leche condensada. Pero lo que vamos a hablar de hoy también incluye un picahielo, chamo. Si lo analizamos, Sí, ¿verdad? hoy, bueno, vamos a hablar en realidad un poco de la desesperación humana y cómo esta nos lleva a hacer cosas buscando una cura para afectaciones complejas. Como hemos hablado en podcasts pasados, los primeros medicamentos para tratar enfermedades mentales empezaron a ver la luz por allá de la década de 1950. Qué poco tiempo, ¿verdad? Si lo analizamos, es muy poquito tiempo. Sí, realmente, vos tenés toda la razón. O sea, los psicotrópicos, tales como los conocemos actualmente, 74 años. Tienen como 74 años de existir y muchos, incluso, la mayoría son experimentales. Sí, totalmente. ¿Verdad? En esa época, como acabo de decir, eran medicaciones experimentales y no todos los países podían acceder a esas medicaciones de forma inmediata. Entonces, incluso pasaron varias décadas para que las personas pudieran tener acceso a ciertas medicaciones. Incluso, actualmente hay países donde la medicación psiquiátrica está muy limitada por diferentes motivos, ya sean restricciones o incluso mismas creencias de los países, de los gobiernos religiosos. Y aspectos religiosos. Entonces, las medicaciones son altamente restringidas en algunos países. En muchos de estos casos, las familias entran en desesperación, ¿verdad? ¿Y qué hacen esas familias? O sea, si no pueden pagar un tratamiento psiquiátrico, si no pueden acceder a esos medicamentos, no sé. Bueno, Fede, esa es una pregunta, como siempre, muy interesante. Fede sí hace preguntas interesantes. Sí, ¿verdad? Quiero recalcar eso nada más. Ocurrían cosas bárbaras muchas veces, como que institucionalizaban a las personas de por vida en hospitales psiquiátricos o las metían en tratamientos que más parecían torturas de películas de terror. Por poner un ejemplo, hasta 1982, a la gran mayoría de niños con autismo nivel 3, que es el nivel más alto, eran institucionalizadas desde que eran pequeñitos y vivían en hospitales por el resto de su vida. Y muchos psiquiatras hasta les recomendaban a sus familias que los institucionalizaran para que ellos pudieran tener una vida normal. Sí, la medicación, chamo, hay que ver que ha facilitado mucho la vida de las personas, ha ayudado a las familias a que salgan adelante de situaciones muy características. La medicación me parece que genera una mejor calidad de vida, si lo vemos así. Claro, sin embargo, debemos retroceder un poquito en el tiempo, ya que vamos a hablar de ciertos temas y vamos a hablar de un hombre llamado John Fulton, que era fisiólogo de la Universidad de Yale, que fue el primero en experimentar con chimpancés, haciendo cortes en el cerebro de estos animales y observando cómo se comportaban. Fulton se inspiró
a leer el caso de Phineas Cage, que Que, ya que habíamos... ya lo hablamos aquí. Obviamente vayan, búsquenlo. Y esto es un comercial de la Ratica de Skinner. Phineas Cage. Y los cambios de personalidad que sufrió este hombre a la hora de que tuvo esta lesión en la parte frontal del cerebro. Fulton se dio cuenta que si cortaba el área frontal del cerebro de los chimpancés, estos se volvían dóciles y manejables, y los chimpancés con esquizofrenia y demencia pronto dejaban los síntomas graves y eran más dóciles. Sí, los síntomas graves eran como violencia, que mordían, atacaban a sus pares, etcétera, etcétera. Muchachos, problemas mentales, cortes en el cerebro. ¿Qué más podría salir mal? Sí, chimpancés con esquizofrenia también, Sí. ¿verdad? Sí. ¿Qué nivel de poder decir eso, ¿verdad? En Bueno, ese momento, en fin. En julio de 1935 tiene lugar en Londres el segundo Congreso Internacional de Neurología. Estamos dando un poquito de contexto histórico para entender que esta historia llena de cosas atroces e interesantes, en el que John F. Fulton presenta los resultados de unos experimentos en los que había extirpado los lóbulos frontales a una chimpancé llamada Becky. En ese congreso estaban los profesores de neurología Antonio Edgars Moniz de la Universidad de Lisboa y Walter Freeman del Hospital George Washington. El médico portugués Antonio Edgars Moniz se atrevió a hacer la misma técnica en seres humanos. Vean qué interesante. Usó a pacientes con demencia y esquizofrenia en la Universidad de Lisboa, cortando las conexiones entre la corteza prefrontal y el resto del cerebro usando alcohol inyectado. Es decir, chamo, paréntesis, él no había practicado con chimpancés. No, Antonio fue el que vio este congreso y le pareció que esa técnica podía ayudar en la calidad de vida y ayudar a las personas con Por eso, demencia. él se fue directamente a los humanos. Sí, él dio el siguiente paso, que era hacia los humanos. Estamos hablando de otro momento histórico, ¿verdad? Los años 30 y... 1936, para ser exactos. Claro, 1936, y este doctor estaban en Portugal, donde podríamos decir de que había cierta laxitud en ciertos tipos de experimentos. Además, vamos a recordar, y es lo que estábamos hablando, no había medicación. Entonces, la desesperación histórica para encontrar una cura milagrosa, entre comillas, para cierto tipo de enfermedades mentales graves, era una necesidad, era la panacea, era lo que se buscaba. Prácticamente lo único que se tenía a mano o lo que se creía en ese momento era una intervención quirúrgica. En este caso, sí, ¿verdad? Según después de ver la explicación que había dado este otro doctor en el Congreso de Neurología, el científico Antonio se percató de que había un potencial ahí. En marzo de 1936, Edgars ya había intervenido una veintena de pacientes, introduciendo una modificación en la técnica. Ya no usaba alcohol para destruir el área, sino un instrumento metálico. Hay que prestar atención. Vamos a ver. La técnica inicial que él utilizó era que les abría un agujero en la parte frontal a sus pacientes y les introducía a través de una jeringa alcohol puro. Entonces el alcohol puro lo que hacía era que les destruía las conexiones neuronales del área prefrontal a estos pacientes. Es muy importante que la trayectoria de Edgars culminó con la entrega del Nobel en 1949. Sí, esta investigación que él tuvo con respecto a las operaciones quirúrgicas en el área prefrontal y que hacía que ciertas personas mejoraran su calidad de vida por las enfermedades mentales que tenían, le dio el premio Nobel en 1949. Sí, chamo, pero aquí ya entra una crítica, que mucho de esto eran especulaciones porque no se había trabajado antes con animales. Sí, de hecho, este es el premio Nobel de Medicina, uno de los premios Nobel de Medicina más controversiales que se han dado. Se dio el premio Nobel, recordando la otra figura que estábamos ahorita hablando, presente en el Congreso, el doctor Freeman. En 1936 lee los trabajos de Antonio Moniz y decide probar la lobotomía, que en ese momento no se llamaba lobotomía, ¿verdad? No, de hecho, no tenía nombre, en los pacientes del lugar donde él trabajaba. La primera paciente, una mujer de 63 años diagnosticada de depresión agitada, fue sometida al procedimiento prefrontal siguiendo la técnica de Moniz. Luego de esto y al ver los resultados positivos, siguió con muchos otros pacientes
Y Freeman, ahí sí, bautizó esta técnica como lobotomía. Pero en este punto la lobotomía era cara. A ver, era una operación quirúrgica que requería enfermeras, requería médicos, etcétera, etcétera. Freeman quería perfeccionar la técnica y abaratarla para que fuera de fácil uso, accesible y que se pudiera utilizar en la mayor cantidad de hospitales de la forma más rápida posible. Chamo, y eso fue una sensación. La prensa empezó a decir que era la cirugía del alma. Ajá, el diario New York Times de esa época publicó un titular hablando de este doctor, donde, como vos decís, hablaba de la cirugía del alma, el milagro de la cirugía, decían que era. Ajá, creando un aura. Una aureola, algo increíble. Vamos a recordar de que en esa época no existía medicación, no existían muchos tratamientos. Entonces, había muchas personas desesperadas. Sí, chamo, pero lo delicado aquí es que se obviaba lo que en realidad generaba después la lobotomía. A medida que su fama crecía, empezó a practicar por su cuenta lobotomías, no como último recurso, sino que las empezó a hacer en masa. Chamo, y aquí entra una cuestión que él se fue en su vehículo, andaba por todo Estados Unidos. Ajá. Y bautizó a su vehículo como el lobotomóvil. Sí. Y efectuaba lobotomías express prácticamente en cualquier lugar. Sí, él llegaba en su carrito muy particular, ¿verdad? Si ustedes pueden buscarlo en Google, a diferentes hospitales. Un Hyundai. ¿Verdad? No, era más como una furgoneta. Una furgoneta, okay. Y llegaba a diferentes hospitales donde había gente haciendo fila desde días antes para que les hicieran una lobotomía. En el lobotomóvil. Su fama se incrementó y la gente estaba como, wow, era la gran cura que muchos habían buscado, ¿verdad? O sea, ustedes me están molestando. Es que el lobotomóvil suena como, no sé, como que va a parquear y sale Batman de los 60 de adentro. La verdad, chamo, es que estaba en la fama el hombre. Sí, la popularidad era tal que llegó a efectuar el procedimiento en las más prestigiosas clínicas de Estados Unidos, ¿verdad? Como la Clínica Mayo, el Hospital John Hopkins y el Hospital General Mast. Entonces era tal la cantidad de gente que llegaba que se dice que las filas podían darle una vuelta a un hospital. O sea, eran muchísimas las personas que llegaban a la búsqueda de esta cura milagrosa para muchas enfermedades mentales que habían. Chamo, yo por cosas de la vida estuve en el Hospital John Hopkins. Ajá. Y viera qué interesante porque sí es muy dado el tema de que llegan demasiados especialistas y que llegan casos muy particulares. Fue una experiencia muy bonita y me imagino que en esa época tener a alguien que decía que aplicar la lobotomía para una cirugía del alma era un boom. Bueno, vamos a ver, él para acelerar los procesos empezó a utilizar un picahielo. Bueno, en realidad no era un picahielo, sino era una herramienta parecida a un picahielo, ¿verdad? Era larga, era puntiaguda, y con la cual él utilizaba... Sí, me estás describiendo un picahielo. Pues chamo. Sí, ¿verdad? De hecho, los medios de ese momento le llamaron la técnica del picahielo. Llegaba mucha gente decidida a que ese picahielo lo utilizaran para operarlo. Es que yo no pensé que nada fuera a superar lo del lobotomóvil. O sea, a ver, es que imagínense Batman, ¿verdad? Esto es como el villano que llega en el lobotomóvil con un picahielo. Sí, es algo que haría Schumacher, ¿verdad? Sí, vamos a ver, Fede, es que parece un poco cómico, pero realmente todo está documentado. Todo lo que pasó con Freeman y toda su historia hay documentos, hay videos, hay un montón de cosas. Usaba el instrumento con forma de picahielo que lo introducía a la altura del ojo, por debajo del lagrimal, y con un mazo de hule le daba golpes hasta que introducía el picahielo a la altura del lóbulo frontal. Y una vez que estaba ahí, lo movía de un lado al otro. ¡Pum! ¡Pum! O sea, usted me está diciendo, otra vez, porque ocupo repasar eso, que metía un picahielo, aunque usted diga que no es un picahielo, pero me escribió un picahielo, se lo metía por acá para que llegara abajo del lagrimal, acá del lóbulo frontal. Exacto. Y eso era la cura, y después lo sacaba. Ajá, lo movía de un lado al otro, y después sacaba el picahielo. Y eso es la lobotomía, en palabras simples. Eso era una lobotomía. Wow.
Bueno, ¿no les parece como una barbarie esto? O sea, dígame que no se lo hicieran a niños, digamos. O sea, es lo único que hace falta. Bueno, Vea, ahorita Fede, vamos a hablar de eso. voy a Ay, darle Dios unos santo. números. El 6 de los casos de las 6%. personas, el 6%, sí, perdón, de los casos moría. O sea, le fue bien. El 6%, sí. El resto, pues uno que otro mejoraba Ajá. y otros quedaban como vegetales y otros pues ya no podían ni ir al baño solos porque quedaban prácticamente, llamémoslo popularmente, en estado zombie. Como un estado como zombie, sí, Como estado como zombie. idos, babeando, con mirada fija, eran Así lo describió la prensa en ese momento como estado zombie, pero bueno. Pero vamos a ver, al partamos- principio esta intervención se reducía a casos desesperados o al menos bastante graves, personas que sufrían trastornos mentales muy severos y que eran muy agresivas, pero se hizo tan popular que se salió de las manos. Comenzó Fede, incluso a operar niños ahí está tu respuesta. que apenas presentaban leves síntomas de ansiedad o depresión. Lo peor de todo esto es que el 40% de los pacientes de Freeman fueron personas gay. El Sanas. 40% de sus pacientes que les hizo lobotomías eran personas gay sanas. ¿Y por qué? Sí, eso les iba a preguntar. O sea, ¿por qué personas sanas se sometían a este procedimiento? Sí, O sea, sí, a ver, esto es una cuestión histórica, ya lo hemos hablado aquí anteriormente, ¿verdad? Hasta 1973, una persona gay o una persona con ciertas preferencias sexuales era visto como una enfermedad mental. Sí. Por dicha, nos dimos cuenta históricamente que eso era una cuestión errónea y se sacó del DSM. Sí, de Y los de manuales, otros manuales y de otros manuales de diagnósticos. diagnóstico se sacó. Bueno, vamos a ver, fue un proceso paulatino. Empezó en 1973, es cierto. Pero incluso algunos manuales de ciertos países es algo relativamente moderno. Incluso en los 2000 se ha sacado, y incluso hay países, incluso se mantienen, ¿verdad? Bueno, Pero me bueno, parece que ese fue uno de los grandes errores de la psicología, pero a la vez el reconocerlo sí es me parte de... parece un gran avance. Entonces, como ser gay era pensado que era una enfermedad mental en ese momento histórico, muchos hombres sanos y en especial familias por encontrar una especie de cura milagrosa o algo que debemos reiterar que no es una enfermedad, tenemos que reiterarlo, ser gay, ser homosexual no es una enfermedad mental. Y estas familias, al tener esa creencia, sometían a estos hombres o mujeres sanos a el procedimiento. ¿y por qué permiten eso? Bueno, debemos entender el contexto histórico, querido Fede, donde hospitales de prestigio y centros psiquiátricos de lujo usaban esta técnica. Durante la primera mitad del siglo XX, la comprensión científica de la enfermedad mental era limitada, por lo que no existía y no existe en ciertos casos una cura real de ciertas condiciones. Hay que tener claro que el psicoanálisis en ese momento no era eficaz para trastornos de personalidad. Los electrochocs, los comas insulínicos eran alternativas tremendamente agresivas y poco eficaces, como comentamos en podcasts pasados. Ok, como si un picahielo en el ojo no fuera agresivo, ¿verdad? Pues sí, vamos a ver, vos tenés razón, digamos. Sin embargo, era una técnica, ¿verdad? Rápida, muy económica y duradera. Bueno, chamo, y algo que creo que mencionamos anteriormente es que él abarató costos. Ajá. Haciendo Sí, el instrumento de forma picayelo. Sí, en forma de picayelo, pero también... Sí, maes, pero es que esto es un tratamiento, esto no estamos vendiendo pedazos de carne o frutas. Exacto. O sea, o chips. Vamos a ver, eso es un momento histórico, ¿verdad? Ahorita lo podemos analizar, incluso los oyentes pueden catalogar esto como una barbarie. Pues sí, desde una perspectiva histórica es una barbarie, pero quién sabe cuántas cosas en el futuro que actualmente hacemos como normales y muchas técnicas lo vamos a ver como barbaries en el futuro, operaciones o cosas así que estamos viviendo el día a día y que eventualmente en el futuro vamos a decir, mira, es que eso era una barbarie. Chamo, tal vez para que la gente lo tenga en contexto, ¿verdad? Te decía que él quería abaratar costos. En un inicio él empezó con una anestesia total. Ajá. Y después pasó una anestesia local. Sí. O sea, prácticamente la anestesia que le aplicaba a estas personas para introducir un picayelo
y tocar el lóbulo frontal, Ajá. era anestesia tipo la que usa un dentista para ponerte una calza. Sí, yo creo que vos tenés Va ahí en ese razón. nivel. Incluso había reportes de personas que no usaban del todo anestesia. Ujú. Entonces, sí, puedes imaginarte cómo era la cuestión. También hay que entender que los hospitales psiquiátricos en ese momento histórico eran más como almacenes de enfermos mentales y que las familias dejaban ahí a las personas y muchas veces las familias se desentendían. Y muchos de los hospitales psiquiátricos alrededor del mundo en esos momentos históricos, estamos hablando antes de los años 70 y antes de los años 50 que aparecieron las medicaciones, estaban saturados. ¿Verdad? La lobotomía era rápida, barata y ayudaba a bajar las cargas de los hospitales. Y ojo, no validamos la técnica, porque realmente es atroz y terrible. Pero el contexto histórico es importante de entender para saber por qué es que se hizo de esta forma y la cantidad, porque ahorita vamos a hablar de números. Y en ese momento, aquí que estamos muy acostumbrados en Costa Rica con el término listas de esperas en el Seguro Social, que imagino que en otros países también deben de andar igual. Las listas de espera bajaron. Sí. Entonces fue una solución que el gobierno encontró y dijo, sí, denle otro picayelo para que trabaje este muchacho y todo va bien. Vamos a ver, solamente en Estados Unidos, en general, se hicieron unas 40,000 lobotomías. Tengo el dato que por lo menos él realizó 3,500. Ajá. Solamente él, por eso es que en se volvió tan... lobotomóvil. Ajá, y por eso es que fue tan famoso, ¿verdad? Con la técnica del picayelo, que era 3,500 personas, imagínate. Era tan famoso él que le hizo una lobotomía, una de las más famosas, a la hermana del que fue presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Oh. Y la hermana quedó con problemas urinarios de por vida. Y quedó incapacitada para, o sea, por el resto de su, de su vida. Presidente. La hermana del presidente, sí, en También ese momento. Lo trabajó en 19 niños. Ajá. Y el más joven, de 4 años. Ajá. Sí, pero ¿cómo detuvieron a este hombre entonces? Lo detuvo nada más y nada menos que no la policía, no, sino la ciencia. Sí. En 1954, Fede. En 1954 se introduce la clorpromacina, que es la primera sustancia con efectos psicoactivos, y poco a poco se empezaron a abandonar en Estados Unidos y en Europa las lobotomías en favor de la medicación. O sea, estamos hablando de 1954, se habían hecho 40,000 lobotomías solo en Estados Unidos. Fede, ¿sabes cuándo se hizo la última lobotomía? Ay, no sé por qué, estoy casi seguro que me vas a decir que como el año pasado. No, por dicha fue un poco más allá, creo que no habíamos nacido ninguno de nosotros, tal vez Chamu, en 1967. Sí, esa fue la última lobotomía legal que se realizó en los Estados Unidos. Sin embargo, en honor a la verdad, muchos países continuaron utilizando esa técnica como último recurso e incluso podemos rastrear eventos de lobotomía incluso en los 2000. ¿Y sabes hasta cuándo anduvo Walter Freeman en su lobotomóvil? Me preocupa que lo haya cambiado por un 2014, digamos. Ay, ya te di una pista. En 1967, cuando le hizo una lobotomía a una mujer llamada Helen Mortensen y que ella murió debido al procedimiento. Por la demanda de la familia, la familia la demandó. Le quitaron la licencia de cirujano y en 1972 murió de cáncer. Freeman murió de cáncer, exacto. Maes, sé que la técnica es un toque barbárica, pero si uno oye el podcast de entrada parece de que es como prometedora para curar ciertos males. O no, o sea, el todo está terrible. Vamos a ver, es que el problema... Jugando aquí un poquito de abogado del diablo, no ¿verdad? Es que no los cura. Ah, perdón. No, jugando un poco de abogado del diablo. O sea, porque digo, si hubo más de 40,000 es porque algo... Funcionaba. Vamos a ver, el problema es que no los curaba. Lo que hace la técnica de la lobotomía es un daño cerebral porque se daña el lóbulo frontal y la persona queda dócil, en el mejor de los casos, pero no necesariamente funcional. Y muchos requerían supervisión por el resto de su vida. O sea, necesitaban ayuda para ir al baño, necesitaban estar acompañados. Sí, vamos a ver, en honor a la verdad, hubo muchas personas que la técnica les ayudó en el sentido de que bajó la agresividad o del todo dejaron de ser agresivos y su personalidad cambió para bien, ¿verdad? Cosas que andaban buscando y de esta forma fue que la técnica se popularizó y se siguió utilizando. Chamo, hablemos con números. Ajá.
En la lobotomía, la tasa de muerte en la lobotomía es de un 15%. Sí, es muy alta. Se calcula que de los pacientes de Freeman, el 20% murió debido a la operación, alrededor de 700 de los 3.500 que tuvo. O sea, estamos hablando de un número alto. Investigaciones a largo plazo de pacientes con lobotomía descubrieron que solo un tercio había experimentado alguna mejora, mientras que otro tercio estaba significativamente peor. Que si recordamos en el podcast pasado del caso de Phineas Gage, su personalidad cambió por el daño frontal. Muchas de esas personas, al dañarles el área frontal, puede ser de que su personalidad pudo haber cambiado. Era una lotería, pudo haber cambiado para peor, que como dicen los números. Sí, hubo gente que más bien mejoró y que les ayudó, pero también hubo casos donde empeoraron. Entonces, digamos, como técnica, deja mucho que desear, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso, se siguió utilizando hasta los años 60, que se prohibió en Estados Unidos, y en otros países incluso se continúa actualmente. Chamo, vamos a cerrar este episodio con una nota curiosa. En el 2006, un grupo de supervivientes a la lobotomía, familiares y médicos, presentaron una petición a la Academia Sueca para que Egas Moniz fuera despojado del Premio Nobel de Medicina que ganó en 1949 por idear la lobotomía. La Academia Sueca se negó. Sí, la Academia Sueca, que es la que da el Premio Nobel, dice que una vez dado un premio, nunca se quita. Pero muchachos, es muy interesante lo que pasó. Yo lo que sé es que yo me voy a cambiar de trabajo, de fijo. Ya no quiero hacer más granizados. Quiero estar alejado del hielo. Muy bien. Del pica hielo. Del pica hielo. ¿Verdad? Ya no va a ser el Fede Móvil vendiendo granizados. Eso depende del caso, que llevan de puerta en puerta, pero ya no. Está bien. Chamo, qué fuerte. Era un tema que queríamos tratar, el tema de la lobotomía. Muy interesante. Sí, vean que la historia es como curiosa. Y tiene un montón de elementos. Es un chavalo que anda en un carro, prácticamente vendiendo un producto, ¿verdad? En hospitales muy famosos y centros de lujo, porque también él iba a hospitales donde iban personas muy adineradas. Tanto así que le hizo lobotomía a la hermana de un presidente de los Estados Unidos. Creo que no fue la mejor carta de presentación porque no quedó muy bien ella, ¿verdad? Sí. Pero para que veamos el nivel en que esa técnica estaba siendo respetada. Exacto, y que muchos médicos en su momento histórico la recomendaban. Volviendo, y esto es importante recalcar porque necesitamos recalcarlo, hay que ver el contexto histórico. Era una época donde no existía la medicación. Era una época donde la desesperación de muchas familias era gigantesca y era una época donde los hospitales psiquiátricos estaban al borde y estaban colapsados. Entonces, todo esto, al ver esta técnica milagrosa, rápida y económica, y muchas personas se atrevieron a utilizarla, ¿verdad? Bueno, y en teoría desde 1967, por lo menos lo que se tiene registrado, no se aplica. Esto fue el episodio de hoy aquí en la Ratica de Skinner. Me acompañó Antonio Chamo, Federico Lang. Recuerden darnos seguir. Por favor, déjenos los comentarios. Comparta con su amigo, con su amiga, con su novio, con su novia. Y si no le gusta el podcast, compártalo con la gente que le cae mal también. Entonces, la cosa es que le dé seguir, le dé like. Recuerden darnos seguir en YouTube, en Spotify, en Instagram y también seguir a caramba.cr en Instagram. Pura vida.